Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, es un placer encontrarnos una semana más en su programa El Ciudadano TV, la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. El presidente Rafael Correa dictó una conferencia magistral en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Les contaremos más detalles sobre esta charla magistral, pero antes iniciamos con los titulares. El discurso del presidente no solo causa admiración a nivel internacional, sino también entre los estudiantes de diferentes universidades del país. La Universidad de Santiago de Chile otorga el 11º honoris causa al presidente Rafael Correa. Delegación ecuatoriana expone caso Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en nuestro segmento de entrevistas, Cristian Caiza analizará el caso Sarayaku con el asambleísta Carlos Viteri y el catedrático Salim Saidán. Empezamos. El presidente Rafael Correa expuso en la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, los logros económicos, políticos y sociales alcanzados por este gobierno en apenas 7 años. El primer mandatario destacó el milagro ecuatoriano, un conjunto de medidas que ha ofrecido derechos, oportunidades y condiciones de vida digna para los ecuatorianos. Veamos. En representación del pueblo ecuatoriano, el presidente Rafael Correa ofreció una conferencia magistral en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Cientos de intelectuales llenaron la sala Raúl Prebisch, donde Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dio la bienvenida al presidente y destacó varios avances del Ecuador en materia económica. Hoy pueden decir los ecuatorianos con orgullo que usted ha logrado elevar el nivel de coeficiente de Gini. Usted ha logrado del 0.55 a 0.46. Ya en el Estado, el mandatario hizo un recuento de los resultados económicos alcanzados durante su administración. Sobre los logros que ha obtenido Ecuador en los últimos años, permítame citar el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2012, que hace un análisis para el periodo 2007-2012 coincidente con nuestro periodo de gobierno. Yo empecé en la presidencia en el 2007. Y entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 países que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. La decisión política, según el presidente, será la única fuerza que permitirá a nivel regional reconfigurar la relación entre la sociedad y el capital. El más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico, y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes. Ante la atenta mirada de todos los presentes en la CEPAL, el jefe de Estado insistió en que el conocimiento y la inversión en talento humano son los pilares del desarrollo sostenible. Adelantos técnicos pueden crear mayores cambios sociales que cualquier ideología. Por eso la importancia de la ciencia, tecnología, talento humano e innovación como generadores de riqueza. Asimismo, fustigó la inequidad global que se constituye entre los bloques hegemónicos y los países emergentes, debido al sistema de patentes. Pero esto es nuevamente un problema de relación de poder, esta vez a nivel planetario. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado. Dicho sea de paso, la cárcel por regalía es lo más cercano a la cárcel por deuda. El presidente también hizo un llamado a la comunidad internacional para que visite Ecuador y constate físicamente la contaminación ambiental que dejó Chevron Texaco en la Amazonía. Invito a todos ustedes a visitar mi país e ir a la selva a meter sus manos en las piscinas tóxicas dejadas por Texaco. Esa mano, 30 años después, saldrá llena de brea, llena de residuos de petróleo. Esa es la mano sucia de Chevron.
Luego de criticar el doble estándar de organismos de derechos humanos como la CIDH, que responde al capital transnacional, el presidente Correa respondió varias inquietudes de los cepalinos y con ello terminó su conferencia magistral. Y los aplausos para el presidente ecuatoriano en Santiago de Chile no se hicieron esperar. Jonás Schneiderman, profesor de la Universidad de Chile, destacó la disertación del mandatario sobre la relación entre la economía y la política. Que estoy gratamente impresionado, hay un conjunto de visiones que nos permiten analizar el problema más allá de lo estrictamente económico, esta definición respecto a la importancia de las relaciones de poder y del tema político en la definición de lo económico, creo que ha sido un análisis importantísimo. Por su parte, Jorge Vera Castillo, consultor chileno en defensa y seguridad, destacó las críticas que hizo Rafael Correa a la CIDH y al rol de la prensa privada. Él desarrolla el tema de los derechos humanos y esta aberración del rol de Estados Unidos, de no haber ratificado ni firmado todos estos instrumentos internacionales y tener la sede en Washington. Yo creo que eso golpea mucho a la opinión pública interesada y especializada. Él también se refirió a la opinión pública. Yo sostengo que la opinión pública es la opinión publicada por los editores. Luego de firmar el libro de visitas de la CEPAL, el presidente se retiró dejando muy en alto el nombre del Ecuador a escala internacional. Desde Santiago de Chile reportó Daniel Ortiz para El Ciudadano TV. Pero esta conferencia dictada por el presidente Rafael Correa no solo causó reacciones positivas a nivel internacional. En nuestro país, estudiantes universitarios mostraron su interés por el actual cambio político, económico y social que ha generado el actual gobierno. En la siguiente nota, estudiantes de las universidades SEC y ESPE nos cuentan sus opiniones sobre el discurso del primer mandatario. Un Ecuador que pasó del 37.6% de pobreza al 25.6%, reduciendo por primera vez en la historia del país la pobreza extrema a menos de 2 dígitos, pasando del 16 al 8%. Ahora nuestro país es considerado como una de las economías latinoamericanas más dinámicas y sin duda registra cifras históricas. Estas estadísticas fueron parte de la conferencia magistral dictada por el presidente ecuatoriano ante la Comisión Económica para América Latina CEPAL en Chile. Mientras tanto, en Quito, la capital de los ecuatorianos, los auditorios de las universidades SEC y ESPE lucían repletos con más de 400 estudiantes y catedráticos, quienes analizaban a detalle el discurso del presidente Rafael Correa y nos contaban el orgullo que sienten al ver que ahora nuestro país es tomado en cuenta por autoridades de todo el mundo. Me parece un honor como ecuatorianos que nuestro representante esté en diferentes países y el cual sea reconocido por su conocimiento. En estos años que ha gobernado este país ha cambiado radicalmente. Nos hace conocer de una manera distinta, no solo con el turismo. Vía streaming, los dos centros educativos transmitieron la conferencia y posteriormente desarrollaron un debate con conferencistas invitados, alumnos y catedráticos. Todos coincidieron en que uno de los logros más importantes de este gobierno ha sido la transformación de la educación pública, tal como lo aseguró el vicerrector de la Universidad SEC, José María Delgado. Todos los grandes cambios de la humanidad se dan en las universidades, donde se piensa, donde hay creación de conocimiento. Y uno de los cambios que ha dado este gobierno ha sido uno, para mí, fundamental. Ecuador ha conseguido hacer un sistema de evaluación igualitario para todos los estudiantes que hay en el país. Así nuestros jóvenes van empapándose de la nueva realidad que vive el Ecuador y observan de cerca la reacción de las demás naciones ante el continuo crecimiento de nuestro país. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. El presidente Rafael Correa cumplió una apretada agenda en su visita a Santiago de Chile, en la que se destaca la entrega del 11º honoris causa al primer mandatario por la reforma educativa que atraviesa el país. Positiva resultó la visita oficial del presidente Rafael Correa a Chile. En este marco, el mandatario recibió el 11º doctorado honoris causa, conferido por la Universidad de Santiago de Chile, una de las más prestigiosas de América. Muchas gracias por permitirme volver a la academia, a una de las más prestigiosas instituciones de nuestra América. Juan Manuel Solesi,
rector de la institución, que en julio cumplirá 165 años de fundación, dijo que el galardón es un premio a la profunda reforma educacional que ha llevado y promovido Ecuador. Hoy recibimos en este monumento histórico, que es esta aula magna, al excelentísimo presidente de la República del Ecuador, señor doctor Rafael Correa Delgado. Él ha impulsado la más grande reforma educacional de la historia de su país, con el fin de mejorar la calidad de la educación básica, secundaria y superior. El líder ecuatoriano agradeció el reconocimiento y destacó la excelencia de las relaciones entre los dos países. Tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo, que vamos a analizar más profundamente, como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la universidad. Rompimos ese dilema democratización versus calidad. Hemos mejorado grandemente la calidad de nuestro sistema universitario, haciéndolo más democrático. Académicos de este centro de educación superior también destacaron los logros educativos del presidente Rafael Correa. De lo que ha impulsado el presidente Correa en Ecuador es para nosotros una guía. Particularmente su visión de cómo la investigación, la innovación y la docencia universitaria tienen que ser parte explícita de las políticas públicas. Por eso creemos que entregarle este grado de doctor honoris causa no hace más que ser un reconocimiento justo a su aporte y a la gran relación que hemos tenido los dos países y particularmente el presidente con nuestra universidad. Este es el reconocimiento a un proceso de cambio emprendido por la Revolución Ciudadana hace 7 años y que avanza día a día a paso firme. Con cámaras de Edgar Domínguez y Mauricio Muñoz, Marco Núñez, El Ciudadano TV. Y en otro tema les contamos que la ministra de Justicia y el procurador del Estado acudieron hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su preocupación y rechazo ante la protección ofrecida por la dirigencia Sarayaku a Cleber Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio. Para las autoridades ecuatorianas esto responde a intereses políticos y es una clara pretensión de afectar el Estado de Derecho del país. Santiago Duque acompañó a esta delegación de alto nivel y nos tiene un informe al respecto. Tal como anunciaron hace pocos días, una alta delegación ecuatoriana se trasladó hasta Costa Rica, a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exponer la situación del Ecuador en torno al caso Sarayaku. Humberto Sierra, presidente de la Corte Interamericana, José Figueredo, vicepresidente, y Pablo Saavedra, secretario, recibieron a la delegación ecuatoriana comprendida por la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, el procurador Diego García y la subsecretaria de Derechos Humanos, Nadia Ruiz, quienes indicaron los riesgos que enfrenta el país con la posición de la dirigencia Sarayaku tras la protección que otorgaron a 3 prófugos de la justicia. Hemos venido a defender el Estado de Derechos en nuestro país. Nosotros no vamos a permitir que se piense que a través de esta resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pueblo Sarayaku se pretenda crear un pueblo paralelo, un Estado paralelo al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es único, es indivisible y esa ha sido la posición que hemos venido justamente trayendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La delegación ecuatoriana hoy entonces ha explicado con una amplia información gráfica y de video con evidencias de los hechos que están aconteciendo en territorio Sarayaku. Adicionalmente, la delegación mostró su preocupación por la existencia no solo de las irregularidades derivadas de dicha protección a Cleber Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, sino además por la aparente existencia de grupos armados, custodiando a los 3 sentenciados. Hemos mostrado con suficiente material audiovisual, escrito y documentológico las pruebas que dan fe de cómo parte de la dirigencia del pueblo Sarayaku estaba mal utilizando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la ministra Zúñiga, la dirigencia Sarayaku altera la convivencia pacífica del Ecuador y pretende también alterar el Estado de Derecho porque ha priorizado intereses políticos antes que los de su propio pueblo. Pero también creemos importante que el pueblo Sarayaku debe dar real importancia a lo que realmente a ellos les beneficia, que nada tiene que ver con estas decisiones de carácter político que ha tomado su dirigencia. Esto podría superarse simplemente si hay una actuación de buena fe de parte de los dirigentes de la comunidad Sarayaku. En caso contrario, lo que probablemente será necesario es que se desarrolle
una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Desde San José, sede de la Corte IDH, con imágenes de Bolívar Ayala, Santiago Duque, El Ciudadano. Es tiempo de una pausa, pero al volver, Cristian Caiza dialogará con el asambleísta Carlos Viteri y con el catedrático Salim Saidán para ampliar un poco más del tema de Sarayaku. Ya regresamos. Cordiales saludos, amigos del Ciudadano. Continuamos aquí en la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. El caso Sarayaku tiene varias aristas. Se ha analizado por varios medios, por varias semanas, después de que la comunidad Sarayaku acogiera en su seno a 3 prófugos de la justicia, al ex asambleísta Clever Jiménez, a su asesor Fernando Villavicencio y también a Carlos Figueroa. Ellos sentenciados por la justicia ecuatoriana por injurias contra el presidente de la República, Rafael Correa. En esta ocasión vamos a tratar sobre este tema, las implicaciones que de aquí en más tiene el caso Sarayaku, con 2 personas que entienden mucho del mismo. Está con nosotros el asambleísta Carlos Viteri, quien es oriundo precisamente de la comunidad de Sarayaku. También nos acompaña en este set de entrevistas el analista, el experto en Derecho Constitucional y catedrático universitario Salim Saidán. A ustedes, muchas gracias por atender este llamado de El Ciudadano. Asambleísta Viteri, para poner en contexto, para que nuestros televidentes conozcan precisamente y se ubiquen geográficamente, históricamente, socialmente, ¿qué es la comunidad Sarayaku? De esta comunidad que salió a la luz por las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahora, por este lamentable suceso del que estamos analizando. Bienvenido al Ciudadano TV. Hola Cristian, hola Salim, un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, Sarayaku es una parroquia. Normalmente, la comunidad en sí misma está constituido por 5 asentamientos, es decir, 5 sectores diferentes. Es población quichua hablante, una de las comunidades en la cuenca media del río Babonaza más numerosas. Estamos hablando de alrededor de 1.200 personas y que forma parte de la nacionalidad quichua de la provincia de Pastaza, que en total suman alrededor de 140 comunidades en todo el territorio quichua de toda la provincia de Pastaza. Sarayaku es un lugar sumamente importante desde la perspectiva del proceso organizativo del pueblo quichua y de las luchas por la defensa de los derechos colectivos. De hecho, en los años 80 y en los años 90, Sarayaku constituyó el epicentro de la puesta en debate de temas sumamente importantes. Por ejemplo, la expansión de la frontera petrolera, que implicaba el debate sobre la mala práctica petrolera, el debate sobre la ausencia de una sensibilidad ambiental en esa actividad y, por otro lado, la ausencia también del reconocimiento de derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades. A partir de eso, buena parte de la dirigencia de Sarayaku han constituido entre los 80 y 90 ideólogos de tesis sumamente importantes y revolucionarias que hoy forman parte de nuestra Constitución. Por ejemplo, la propuesta de los derechos colectivos, la propuesta del Estado plurinacional, también la propuesta de un estatus de autonomía para las nacionalidades y pueblos y finalmente la propuesta del modelo del summa causa, del cual yo personalmente soy uno de los actores protagónicos de este proceso. Y desafortunadamente en los últimos años ha estado captado por una dirigencia vinculada a un partido de oposición y que evidentemente no logró entender con claridad los alcances de esos postulados fundamentales del cual Sarayaku es
contribuyente histórico en la lucha de la transformación del país. Precisamente, esas últimas palabras. Entonces, Sarayaku es una comunidad que históricamente ha estado preocupado precisamente por su inserción en la sociedad, apegado al marco jurídico, al marco legal, constitucional, para reclamar sus derechos. Pero Salim, ¿qué ha pasado en estos últimos años y qué ha pasado precisamente en el contexto en el que venimos analizando para que tienda a desviarse esa preocupación de esta comunidad apegada al marco legal? Saludos, Cristian, gracias por la invitación, saludos al asambleísta Viteri, saludos a los televidentes. El conflicto del pueblo de Sarayaku se origina en el año 96, con la concesión a la petrolera Compañía General de Combustibles, una petrolera argentina, que recibió esta concesión por parte del Estado. Antes de eso, de hecho, podríamos mencionar un antecedente, inclusive también en el año 92. En el año 92, en el gobierno de Rodrigo Borja, se adjudicaron tierras a favor de varios pueblos indígenas, dentro de los cuales uno de los beneficiarios fue el pueblo de Sarayaku. 135.000 hectáreas fueron adjudicadas al pueblo de Sarayaku para la protección de los ecosistemas y para proteger la integridad cultural del pueblo de Sarayaku. En el año 96 ocurre este conflicto con la Compañía General de Combustibles porque la Compañía General de Combustibles realiza ingresos inconsultos al territorio de Sarayaku. Cuando en el año 98 ya se había reconocido la consulta a través de la incorporación de este derecho colectivo en la Constitución política del Estado, y aparte se había ratificado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ya existía una obligación de parte del Estado que no fue cumplida en el año 2003-2004, cuando se facilitó el ingreso de la compañía petrolera de manera inconsulta con el pueblo de Sarayaku. Eso fue observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de dos decisiones. En primer lugar, una resolución de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo de Sarayaku para garantizar la libre circulación por el río Bobonaza, y el retiro de la pentolita sembrada por la Compañía General de Combustibles en la fase de prospección sísmica de la etapa de exploración petrolera. La compañía había sembrado explosivos, obviamente, en la etapa de exploración para verificar dónde se encontraba el crudo. Esto fue catalogado por la Corte Interamericana como una amenaza a la vida e integridad del pueblo de Sarayaku, y por lo tanto se dictaron medidas provisionales a favor del pueblo de Sarayaku. Provisionales, que no son lo mismo que cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana dicta estas medidas, estas dos medidas particularmente, la de libre circulación y la de retiro de la pentolita, para evitar que se produzcan daños irreparables en los integrantes del pueblo de Sarayaku. Y posteriormente, en el año 2012, se dicta ya sentencia en torno al conflicto de fondo, suscitado en el año 96, 2003, 2004, en el territorio de Sarayaku, y se declara la violación del derecho a la consulta en relación a la propiedad comunal, el derecho a la vida, a la integridad personal y la violación al debido proceso y la protección judicial. Son esos los derechos declarados como violados en la sentencia de la Corte Interamericana, no el derecho a la libre circulación, por ejemplo, que no fue declarado como violado por parte de la Corte Interamericana por falta de pruebas. Y estas medidas que han sido adoptadas, que han sido atendidas por parte del Estado ecuatoriano, Carlos, no se ha desconocido aquello que nos ha explicado precisamente Salim. No, sí, efectivamente, Cristian. O sea, yo creo que hay que entender esta situación sin mitos, sin mitos. Sarayaku es una comunidad de gente amante de la paz, gente muy unida, gente muy sensible, ¿ya? De tal manera que yo soy parte de Sarayaku. Y de hecho, tengo ese orgullo de ser parte de un pueblo que ha protagonizado luchas históricas. Y el territorio de Sarayaku, así como el resto del territorio y de otras comunidades, fue logrado por una marcha que nosotros, juntamente con los ancianos, protagonizamos en 1992, en la única marcha de trascendencia histórica de la historia reciente del país, desde la selva hasta Quito. De tal manera que el planteamiento de Sarayaku junto al de otras nacionalidades que obtuvo el reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional, cambia radicalmente las cosas. Es decir, anteriormente estuvimos ante un Estado que no nos reconocía, que nos consideraba absolutamente excluidos de todo. Hoy somos parte de la nueva estructura política. En ese marco, pues los reclamos de Sarayaku
que tienen mucho sentido, ¿no? Y que el mismo presidente de la República en su momento fue enfático en decir, Sarayaku tiene razón en sus demandas, se cometieron errores en el pasado y este gobierno va a resarcir, va a rectificar los errores cometidos. Y es por eso que invitó al alto comisionado de las Naciones Unidas, a miembros de la Corte Interamericana, y pues inclusive antes de que hubiera la sentencia, el presidente Correa, yo me acuerdo clarísimo, el presidente Correa dijo, vamos a cumplir todo lo que tengamos que cumplir y todo lo que diga la Corte Interamericana, y se ha venido cumpliendo en ese sentido. Cosa muy diferente ha sido es que la parte de una dirigencia absolutamente sectaria, por su posición opuesta a la del gobierno nacional, como es la posición del movimiento Pachacuti, pues ha sido la primera en impedir que las instituciones del Estado encargadas de cumplir las medidas cautelares ingresen al territorio para cumplir con esas medidas. Paradójico. ¿Cuánto le ha afectado al pueblo Sarayaku, Salín, esta politización de la que nos habla Carlos? A mi juicio es irresponsable e innecesario el exponer a toda una comunidad indígena a un conflicto judicial que no le pertenece. En realidad, el ofrecer protección a 3 personas sentenciadas por la justicia penal por haber incurrido en el delito de injuria judicial es una exposición innecesaria a un pueblo que vive en completa armonía con la naturaleza, con la selva viva, como le denominan ellos. Y yo tuve la oportunidad incluso de visitar Sarayaku, más o menos en el año 2003, me parece, justamente para coordinar el cumplimiento de las medidas de prevención de violaciones a favor del pueblo de Sarayaku, y fui muy bien recibido por los ancianos sabios, por los niños que con mucho entusiasmo reciben la visita de cualquier persona ajena a la comunidad. Ajá. Pero ciertamente la presencia de personas que están en conflicto con la justicia penal, que han cometido un delito, perturba la paz del pueblo de Sarayaku, y más aún cuando la figura que se pretendió utilizar en un inicio fue la figura del refugio, que fue totalmente desnaturalizada, porque hay que explicar a la ciudadanía que la figura, el reconocimiento del estatus de refugiado lo da solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección Especializada de Refugiados. Así es. No lo puede reconocer una comunidad indígena apartándose de la unidad política en torno a un Estado, una autoridad central, que es la única competente para reconocer el estatus de refugiados. La figura del refugio me pareció un manejo irresponsable por parte de la dirigencia de la comunidad, que invocó el estatus de refugiado a favor de Clever Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio. Es decir, existen varios elementos para que la dirigencia de la comunidad Sarayaku haya querido, Carlos, alejarse del Estado de Derecho que se vive en el Ecuador y devaluar, si se quiere, en algo el concepto de plurinacionalidad. Cristian, yo creo que allí hay una errónea comprensión de lo que implica derechos colectivos, que si bien establecen una serie de garantías para que una nacionalidad ancestral, un pueblo originario, pueda ejercerlos libremente, como por ejemplo aquella que tiene que ver con su organización social tradicional, inclusive con aspectos de la administración de justicia en coordinación o en compatibilidad con la justicia nacional, o el de generar su propia autoridad, ¿no? En los 21 derechos colectivos, en ninguna parte se menciona la palabra autonomía. Exacto. ¿No? Y te lo digo, yo soy uno de los defensores de la autonomía y de las nacionalidades, soy uno de los primeros que propusí en el debate en décadas pasadas, la figura jurídica mediante el cual una nacionalidad ancestral puede lograr un nivel de autonomía es a través de la conformación de las circunscripciones territoriales indígenas, cuando pasan a ser gobiernos de régimen especial con niveles de autonomía. Pero hay una errónea interpretación de quienes, cuando discutíamos los debates colectivos, estuvieron ausentes, nunca participaron, por lo tanto no lograron entender qué implica derechos colectivos. Es la errónea comprensión de ejercicio de derechos colectivos, es decir, ejercicio de derechos constitucionales con autonomía absoluta. Yo creo que allí hay una confusión bárbara. Pero el tema, Cristian, yo creo que hay que entenderlo como no un hecho necesariamente del pueblo de Sarayaku,
Exacto, por eso hice hincapié en la dirigencia del pueblo sarayaco. Es una parte de la dirigencia, pero exacto. una parte de la dirigencia que está contaminada con la agenda política de oposición del movimiento Pachacuti, que no necesariamente expresa la voluntad del pueblo de Sarayaku. La voluntad del pueblo de Sarayaku y de otras nacionalidades ancestrales está expresada hoy por hoy en la Constitución. Así de simple. Allí, y es por eso que la decisión que de introducir a 3 personas que tienen cuentas pendientes con la justicia es una decisión que se planeó y se decidió fuera de Sarayaku. Es un tema externo a Sarayaku, que no tiene nada que ver con los derechos de Sarayaku. Y en ese sentido, pues allí hay un plan perverso y nefasto de un partido político de oposición como Pachacuti, que junto a la derecha se ha dedicado a conspirar permanentemente y trasladando un problema ajeno a Sarayaku, a la comunidad de Sarayaku, ha buscado instrumentalizar a Sarayaku ¿ya? Como una especie de caballo de Troya, para allí plasmar su afán conspirador a tiempo de permitir que eludan la justicia estos sentenciados. Utilizando lamentablemente a esta comunidad. Vamos a hacer una pausa, Salim, Carlos, amables televidentes, para más adelante conversar qué se viene de aquí en más, en este caso Sarayaku, porque precisamente la comunidad ha elegido ya a sus nuevas autoridades. Hay un nuevo presidente de la comunidad que tendría un discurso más conciliador al que ha tenido el actual presidente José Hualinga, y a ver qué se viene de aquí en más, bajo la dirección ahora de Félix Santi, que es el presidente electo de la comunidad de Sarayaku. Regresamos con ustedes en este diálogo que armamos aquí en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo en El Ciudadano TV. Continuamos aquí en El Ciudadano TV. Gracias por seguir en nuestra compañía a través de la señal de Ecuador TV y una serie de canales que retransmiten a la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Estamos conversando con Carlos Viteri, asambleísta nacional del Ecuador. También estamos conversando con Salim Saidán. Él es catedrático universitario y experto en derechos humanos sobre el tema Sarayaku. Salim, al finalizar el segmento anterior, Carlos mencionaba precisamente el tema de la autonomía, que ha sido mal interpretada, y claro, con fines políticos, algo que se planeó desde fuera de la comunidad de Sarayaku. Se ha devaluado o se ha malinterpretado la autonomía que el pueblo Sarayaku tiene o que las comunidades pueden tener. ¿Qué concepto en este sentido podemos hablar de la autonomía? La universalización misma de esta palabra, de este concepto de autonomía, Salim. Sí, Cristian, efectivamente, en un Estado de derecho. Nosotros, de hecho, nos hemos caracterizado como un Estado de derechos y justicia. Pero eso no implica que hemos dejado de ser un Estado de derecho. Y en un Estado de derecho, la característica fundamental que define a un Estado como tal es que tanto los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos tienen límites, como las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones las tienen. De tal manera que todos nos sometemos a un ordenamiento jurídico que es muy claro al reconocer derechos, al conferir atribuciones, pero de manera claramente delimitada. ¿Y qué es lo que se ha hecho a nivel constitucional y a nivel internacional en el reconocimiento de derechos? En la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del año 2007, por ejemplo, se reconoció el derecho a la libre determinación en el artículo 3 de la declaración. Se reconoce también el derecho a la autonomía y autogobierno en el artículo 4. En el ejercicio de la libre determinación, dice la declaración, se puede ejercer la autonomía y el autogobierno, pero ¿enfocado en qué? En conflictos internos y locales. ¿Y qué es lo que dice también el artículo 46 de esta declaración? Que nada de lo dispuesto en esta declaración puede interpretarse como que aliente a una acción encaminada a
desconocer la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes. Dice textualmente la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Es decir, reconoce derechos, pero en el marco de un estado unitario. Y eso también está contemplado en la Constitución de la República, cuando en el artículo 1 define al Estado como un Estado unitario, cuando en el artículo 4 describe el territorio como una unidad geográfica e histórica, cuando en el artículo 56 reconoce derechos a favor de pueblos indígenas, nacionalidades, montubios, afrodescendientes, pero en el marco de un Estado unitario. Dice, estas comunidades forman parte de un Estado único e indivisible. Eso es importante tener presente porque, insisto, en un Estado de derecho, los derechos y las atribuciones están sometidas a ciertos límites que están descritos en el ordenamiento jurídico. Y esa es una de las partes que precisamente una alta delegación ecuatoriana, conformada por el procurador y por la ministra de Justicia, acudió precisamente al seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para denunciar aquello, ¿no? ¿Cómo debemos ver, Carlos, esta acción que ha hecho el Estado ecuatoriano en San José ante la Corte? Yo creo que es una acción importante, oportuna, toda vez de que un ingrediente que ha actuado como incentivo para que los fugitivos o los cerebros del plan de enviar a Sarayaku a estas 3 personas, pues argumentan, es justamente las medidas cautelares que ha dictado o ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más allá, o sea, arrogándose facultades que solamente tiene la Corte Interamericana. De tal manera que me parece muy oportuno para que con los organismos del sistema interamericano, y particularmente con la Corte, que es la instancia que según el Pacto de San José es la única que dicta medidas provisionales, que se denominadas también provisionales, porque son medidas cautelares, pues dejar absolutamente en evidencia y en claridad de que la Comisión Interamericana actuó por fuera de lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias, y en esa medida poner en cuestionamiento esas medidas cautelares que hoy por hoy son defendidas por los fugitivos de la justicia. En ese sentido me parece sumamente oportuno y al mismo tiempo aclarar con absoluta claridad de que las medidas cautelares que dicta el sistema interamericano no puede de ninguna manera soslayar o afectar la integridad y la soberanía del Estado ecuatoriano. Yo creo que es sumamente oportuno y ojalá allí se llegue a entendimientos que permitan, yo esperaría como ciudadano ecuatoriano, que esa acción errónea de la Comisión Interamericana quede sin efecto. De tal manera que los que han usado ese criterio para ir en contra del Estado de Derecho, pues se abstengan de hacerlo y que se entreguen a la justicia. O sea, no pueden estas personas cometer la enorme irresponsabilidad de querer involucrar a la fuerza a comunidades ancestrales, a territorios ancestrales, generando un nefasto precedente que podría dar lugar a que en cualquier momento, a futuro, cualquier persona que no le gustó una sentencia de nuestra institución de justicia, de nuestras instancias de justicia, pues escoge un territorio ancestral, una comunidad, como escondite suyo. Exacto. Eso es terriblemente inaceptable, es erróneo, de tal manera que debemos poner un alto a este tipo de situaciones. Entonces, Edín, bajo estos preceptos, lo que deberíamos esperar es un pronunciamiento favorable de la Corte hacia el Estado de Derecho del Ecuador. Bueno, la finalidad de la reunión solicitada por el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia es informativa. En realidad, informar en qué estado está la fase de ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana dentro del caso Sarayaku. La Corte Interamericana ha dispuesto varias medidas de reparación, el retiro de la pentolita, por ejemplo, que tiene que realizarse en 3 años. La Corte Interamericana tiene que monitorear, obviamente, qué acciones ha emprendido el Estado para dar cumplimiento con esa medida de reparación. También ha dispuesto el pago de una indemnización compensatoria
para que se destine el financiamiento de proyectos educativos y culturales de la comunidad de Sarayaku, y la Corte Interamericana lo que está haciendo es monitoreando el cumplimiento de la sentencia. Es útil esta reunión con fines informativos para que el Estado dé a conocer qué acciones ha emprendido para dar cumplimiento a los puntos dispositivos de la sentencia. Ahora, es también importante para comentarle al presidente y al vicepresidente de la Corte Interamericana. El presidente es Humberto Sierra, el vicepresidente es José Figueredo. Ellos han recibido esta información del Estado ecuatoriano también en el sentido de cuál es la situación real en la comunidad actualmente y sobre todo cuál es la posición que ha asumido la dirigencia de Sarayaku interpretando incorrectamente el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana, que ha sido utilizada para respaldar esta posición de protección a 3 personas que han sido sentenciadas por la justicia penal. Ellos han dicho que la sentencia de la Corte Interamericana reconoce la autonomía en el manejo del territorio, en el ejercicio de la autoridad a Sarayaku. ¿Podría haber un pronunciamiento de la Corte, lo que manifestaba también Carlos, ante esta desviación precisamente de estas medidas, de esta mala utilización de estas medidas que hace el pueblo Sarayaku? ¿Podría haber una supresión de las mismas? Bueno, las medidas provisionales quedaron sin efecto con la expedición de la sentencia. El punto dispositivo 10 de la sentencia dice claramente, estas medidas quedan sin efecto a partir de la emisión de esta sentencia. De tal manera que las medidas dispuestas por la Corte Interamericana ya no tienen vigencia actualmente. Exacto, pero ¿y la sentencia es la que debe cumplirse? Y tiene que cumplirse todos los puntos dispuestos por la Corte Interamericana. Y eso está haciendo el Ministerio de Justicia, que es quien coordina la ejecución de las sentencias en el país. Lo importante es que el presidente, el vicepresidente de la Corte Interamericana estén muy claros en que la dirigencia, cierto segmento de la dirigencia de Sarayaku está utilizando la sentencia de la Corte Interamericana para defender una posición que no ha sido defendida de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la propia sentencia de la Corte Interamericana. Es útil justamente para que no pueda haber para que no se pretenda sorprender a la Corte Interamericana en caso de que llegue una solicitud de medidas provisionales, por ejemplo. Podrían alegar una situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad a partir de los hechos suscitados, a partir de la protección a Clever Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio. Y de todo lo que se está armando en su contexto, ¿no? De una supuesta incursión militar, en lo que ya las Fuerzas Armadas han desmentido, lo que ha dicho el presidente de la República sobre si se mantienen en esta posición, declarar el estado de emergencia, en fin. Pero, Carlos, ahora nos vamos a adentrar en otro escenario con respecto al pueblo Sarayaku, dado que cambia la dirigencia del mismo y ya José Hualinga deja la presidencia de la comunidad Sarayaku y viene Félix Santi a hacerse cargo. Una persona que tiene un perfil de ser más conciliador, de acercarse más al diálogo, en fin. ¿Qué se viene de aquí en más ya con la dirigencia de Félix Santi para el pueblo Sarayaku, específicamente sobre este tema, Carlos? Félix Santi es una persona pues abierta al diálogo. Efectivamente, y es bueno comentarlo, el actual presidente José Hualinga buscó a toda costa la reelección. Sin embargo, pues los habitantes de Sarayaku, quienes han estado ya desde hace algún tiempo inconformes, pues cuestionando la gestión y la forma de conducir la dirigencia, pues en ningún momento aceptaron esa intención, de tal manera que por unanimidad nombraron a otra persona, buscaban la alternabilidad. Sarayaku pidió la alternabilidad ante el afán ante la intención de reelección del presidente saliente, de tal manera que ahora tenemos un presidente, el vicepresidente es Abraham Hualinga, y otros miembros de la directiva que son jóvenes, que en su mayor parte, o casi todos, son abiertos al diálogo, de tal manera que yo soy absolutamente optimista que Félix va a hacer la diferencia desde el inicio de su gestión, y es por eso que él de momento se ha abstenido de hacer pronunciamientos, y pues lo hará una vez que asuma el día domingo. Pues confío en que va a tomar la línea del diálogo y la línea de preocupación por el bien de la comunidad. Es necesario que el Ecuador sepa, sin mitos, sin posiciones folclóricas o paternalistas, de que una comunidad ancestral como Sarayaku
tiene hombres buenos, personas muy buenas, pero también tiene personas que negativas, como todo lado, ¿no? Como todo conjunto humano. De tal manera que lo que sí es necesario señalar es que en Sarayaku, con esta actitud sectaria de una parte de la dirigencia saliente, que llegó inclusive a prohibir el ingreso de cualquier institución pública a Sarayaku. Llegaron a prohibir, y eso ocurrió en reiteradas ocasiones, pero uno de los últimos que yo recuerdo, cuando yo estaba en el ECORAE, fue hace alrededor de 3 años, pusieron carta prohibiendo el ingreso de instituciones públicas. ¿Qué ha significado eso para las comunidades? En Sarayaku, desafortunadamente, tenemos pues infraestructura educativa que se cae a pedazos. Tenemos condiciones muy críticas de salud, condiciones muy críticas en temas de saneamiento, en temas de salubridad, la desnutrición, las economías de las familias son realmente críticas. La comunicación igualmente, de tal manera que Sarayaku necesita pues una alternabilidad para que retome el camino de la búsqueda del buen vivir de todos y no esa suerte de mini dictadura como aquella que estableció la parte de la dirigencia saliente, que impedía todo contacto y comunicación con el mundo exterior. Eso es lo que ocurre desafortunadamente. Y que tengan el apoyo del gobierno, la presencia del Estado, la Por mano supuesto. del gobierno nacional. Pero puede contribuir el hecho también de que se habla que ya los 3 prófugos de la justicia no se encuentran en la comunidad Sarayaku. Carlos, ¿dónde están? Cristian, y ecuatorianos y ecuatorianas, es muy importante que sepan que Villavicencio, Jiménez y Figueroa salieron tal como ingresaron, es decir, en forma clandestina, en huida, la noche del 12 de mayo. Salieron por la misma vía por donde ingresaron, el río Babonaza, vía Canelos, en canoa, salieron en huida. De tal manera que no es que era tan cierto de que el pueblo de Sarayaku les estaba protegido. No, era la decisión impuesta de una parte de la dirigencia. De tal manera que abandonaron la comunidad y el territorio de Sarayaku. Hoy no están en territorio quichua, lo más probable que estén haciendo esa acción perversa de convertir en escondite de fugitivos de la justicia a otras comunidades ancestrales, ya sea en Morona o Zamora. Lo más probable es que estén por allí. ¿Usted tiene datos exactos de...? Yo tengo la confirmación de compañeros de Sarayaku. Mi familia vive en Sarayaku. Gran parte de Sarayaku es mi familia. Permanentemente están viajando a Puyo. Estoy en permanente contacto con ellos. Tengo la confirmación de que efectivamente la noche del 12 de mayo ellos abandonaron Sarayaku. De tal manera que ese ha sido un hecho desafortunado que ha afectado terriblemente a Sarayaku. Ha afectado terriblemente el sano ejercicio de los derechos constitucionales, no solo de Sarayaku, sino de todas las nacionalidades. Y el tema allí, Cristian y ecuatorianos, deben saber que las nacionalidades y pueblos luchamos por un objetivo histórico, nuestros derechos colectivos y el Estado plurinacional. Eso estamos llevando adelante y la Constitución lo recoge. Pero esta gente de Pachacuti, que está totalmente opuesta, está opuesta a ese cambio. Es decir, porque se han quedado sin discurso. Ellos vuelven al discurso de la resistencia, que hoy por hoy es el discurso más retrógrado, reaccionario y de retorno al viejo país. Y que ya no tiene asidero en el nuevo país en el que estamos viviendo. Salim, para concluir y agradeciéndoles la presencia aquí en el Ciudadano TV, el cambio de directiva, la llegada de Félix Santi, ya la no presencia de José Hualinga en la comunidad Sarayaku, el hecho que ya no se encuentren en la comunidad Sarayaku las 3 personas fugitivas de la justicia, ¿puede ayudar precisamente a lo que hablaba Carlos, a una limpieza de la comunidad, de la imagen de la comunidad? Considero que la prudencia en las declaraciones, tanto de autoridades públicas como de los dirigentes de Sarayaku, va a contribuir a que se llegue a un acuerdo para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana, que es lo que está pendiente. De hecho, se tiene que realizar una ceremonia pública en el territorio de Sarayaku para efectuar unas disculpas públicas por los hechos suscitados en el 2003 y 2004 en la comunidad. Se tiene que realizar eso y se tiene que dar las facilidades para el ingreso de altas autoridades del gobierno que están dispuestas a ir a la comunidad. Creo que se tiene que atender igualmente también algunas necesidades de la comunidad. El propio
la propia resolución del IERAC, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, en el año 92, precisa que el Gobierno Nacional, las autoridades y la fuerza pública deben tener libre acceso a las zonas adjudicadas. Y ese libre acceso justamente va a permitir la atención de los problemas de la comunidad de Sarayaku. Problemas de salud pública, de educación, pueden ser atendidos obviamente por las autoridades, deben ser atendidos por las autoridades, y obviamente eso va a permitir una relación mucho más fluida para la atención de necesidades de la comunidad. El involucramiento en un conflicto en el que no está, digamos, como protagonista un integrante de la comunidad indígena, lo que ha sido simplemente es una errónea decisión de un segmento de la dirigencia de la comunidad de Sarayaku, que afortunadamente parecería va a cambiar de rumbo con la posesión del nuevo dirigente de la comunidad. Me parece que es el día de hoy. Justamente el día de hoy va a producirse este relevo en la dirigencia de Sarayaku. El presidente saliente José Hualinga va a entregar la presidencia de la comunidad a Félix Santi, y esperemos que eso dé un giro al manejo, sobre todo al manejo puntual de este tipo de asuntos que pueden recibir una contaminación política, que puede deslegitimar la lucha legítima de un pueblo indígena que ha recibido una sentencia, incluso de parte de la Corte Interamericana, y un reconocimiento amplio de derechos colectivos a partir de la Constitución. Entonces, después de la tempestad, con la mala utilización de esa comunidad, la politización de la comunidad, puede venir la calma y con más apoyo para el pueblo Sarayaku. Gracias, Carlos. Gracias, Salim, por acompañarnos en El Ciudadano TV. Gracias. Gracias a nuestros invitados el día de hoy, a Salim Saidán, experto en derechos humanos, catedrático universitario, también al asambleísta Carlos Viteri, quien es oriundo precisamente de la comunidad de Sarayaku. Ellos han dialogado sobre este caso de profundo interés para la nación en El Ciudadano TV. Y con esto llegamos al final de su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Recuerde que puede revisar esta y otras noticias en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana para una nueva cita. Hasta pronto.